nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Feliz y santa Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nacido por nosotros y por nuestra salvación en Belén, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, la Inmaculada Virgen María. Hemos leído como evangelio de esta misa del día el prólogo de San Juan, que cada día al final de la Santa Misa, como un homenaje al misterio de la encarnación y redención, el sacerdote, antes de salir del altar, recita piadosamente: Et verbum caro factum es. Misterio de la encarnación del Hijo de Dios y misterio de su nacimiento, que para nosotros ha de ser siempre motivo de meditación. Nunca acabaremos de profundizar, de considerar, de contemplar tan gran misterio, pues escapa a nuestro propio raciocinio, supera toda razón que nosotros podamos buscar. Es un misterio divino, un misterio de amor, de esa locura de un Dios que viene a nosotros los hombres para salvarnos del pecado. Por eso en esta mañana quiero invitaros a reflexionar una vez más en los motivos por los que Dios nuestro Señor ha querido venir al mundo, hacerse hombre, nacer como niño en Belén y ser así compañero nuestro en las tribulaciones de esta vida, para morir por nosotros en la cruz, rescatándonos del poder del maligno y dándonos la libertad de los hijos de Dios. En el credo profesamos y decimos el motivo de la encarnación por nosotros y por nuestra salvación. En el catecismo, cuando éramos niños, se nos preguntaba ¿por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Y se nos decía: para morir por nosotros, para salvarnos y para darnos ejemplo de vida. Todo ello también lo podemos expresar diciendo que Jesucristo, el Verbo eterno del Padre, se hizo hombre para movernos al bien y para librarnos del mal, para movernos al bien y para apartarnos del pecado. La encarnación del Hijo de Dios acrecienta y certifica nuestra fe. Dice Santo Tomás de Aquino que antes de la encarnación del Verbo, la fe avanzaba muy lentamente, muy pausadamente. Ahora en el misterio de la encarnación es el mismo Hijo de Dios el que nos ha venido a hablar, el que se ha hecho hombre, el que ha vivido con nosotros, el que con su autoridad nos enseña el camino de la verdad, de la vida y de la salvación. Por eso a nosotros se nos ha dado esta gracia, el poder creer en Jesucristo, Hijo de Dios, y con ello tener la seguridad, la certeza de la fe, de los medios que hemos de coger, que hemos de tomar para alcanzar la salvación. La fe en Dios, la fe en Jesucristo es la que nos salva. La fe que, en definitiva, nos lleva a someter nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la misma autoridad de Dios que en su Hijo Jesucristo nos ha hablado. Es uno de los principales motivos. La fe se nos fortalece, la fe se nos da en seguridad, la fe nos certifica ese camino de salvación que Dios nos ha dado para que nosotros lleguemos a Él. En segundo lugar, el misterio de la encarnación acrecienta también nuestra esperanza. Esperanza es toda la historia de la salvación, en aquellas promesas de Dios de un Salvador. Todos los patriarcas, los profetas, los hombres del Antiguo Testamento, la humanidad en general, aguardaban el cumplimiento de la promesa. Nosotros ya celebramos la promesa realizada. Jesucristo ha venido a nosotros y con ello podemos tener nuestra confianza total en Él, porque Él es el Hijo de Dios, es el Verbo eterno del Padre. Y así nosotros aguardamos la felicidad que Él nos ha venido a regalar
que nos ha venido a prometer, que nos ha abierto nuevamente ese camino al cielo que estaba cerrado por el pecado. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento en carne en Belén, en medio de la noche, aumenta también en nosotros la caridad. Él ha venido a llamarnos a amigo, a hacerse uno de nosotros, a compartir nuestra propia vida. Él nos ha dado sobrados motivos de amor y nosotros hemos de inflamarnos en ese amor, reconociendo que nuestro amor es pobre, pequeño, pero sabiendo que Dios mismo nos regala su amor. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es ese amor de Dios, ese amor de caridad, por el cual nosotros podemos amar a Dios y en Dios amar verdaderamente a nuestros prójimos. El misterio de la encarnación viene a enseñarnos también y a movernos a obrar rectamente, conforme a la ley y a la voluntad de Dios, expresa tan sencillamente, tan concretamente en sus mandamientos. Ahí tenemos el camino que hemos de seguir si queremos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y por tanto, Jesucristo nuestro Señor se nos presenta como modelo. Toda su vida es modelo de vida para nosotros. En Él tenemos sobrados ejemplos y en Él encontramos también el modelo para cada momento de nuestra vida. Es un buen criterio considerar aquello que nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. Es un buen motivo también, una buena forma de actuar, pensar qué haría Jesucristo en cada momento, como nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, pensar cómo lo haría Él, pues Él fue verdadero hombre. Él nos enseña a ser verdaderos hombres según el querer y la voluntad de Dios. Finalmente, la encarnación nos hace partícipes de la divinidad, de la vida sobrenatural, de la vida de la gracia. Dios se hizo hombre, dice San Agustín, para hacernos a nosotros Dios. Él nos comunica la vida de la gracia. Ya por el misterio de la encarnación, de algún modo, eleva la naturaleza humana a esa participación de la divinidad, cosa que no tenían nuestros primeros padres en el paraíso. Por eso la Iglesia, en la noche santa de la Pascua, dirá aquello de feliz culpa, porque sobreabundó la gracia por medio de la redención, haciéndonos partícipes de la vida divina. Nosotros hemos de acoger aquel que es el Verbo del Padre, pues como acabamos de escuchar en el Evangelio, aquellos que lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Jesucristo se encarna para movernos al bien y para apartarnos del mal, pues el pecado es el contraproyecto de lo que Dios quiere, es ir en contra de su voluntad y es ir en contra también de nuestra naturaleza, pues Él nos ha creado para amarle, para conocerle y para servirle. Por eso, al contemplar el misterio de Belén, del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, hemos de recordar también nuestra dignidad. En uno de sus sermones, el Papa San León Magno, en la fiesta de la Navidad, le decía a los cristianos de su tiempo: «Oh cristiano, reconoce tu dignidad. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Has sido redimido con su preciosa sangre. Se ha hecho Dios hombre por ti. Vive, por tanto, conforme a la condición que has recibido de hijo de Dios». Y sabemos que el pecado, pues destruye esta dignidad de nuestra condición de hijos de Dios. El misterio de la encarnación ha de ayudarnos también a evitar la presunción. Todo es gracia y el Señor ha venido a traernos su gracia. Ha aparecido la manifestación de Dios. La gracia de Dios se nos ha dado, pero por medio de Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra dignidad, porque no podemos confesar más que aquello que somos la nada y el pecado.
Y por eso también, al contemplar el misterio de la Navidad, el misterio del Hijo de Dios, hemos de evitar la soberbia y amar la virtud de la humildad. Lecciones de vida nos da nuestro Señor Jesucristo, y la de humildad es constante desde el misterio de su encarnación hasta el momento de su crucifixión. Dios detesta a los soberbios y ama a los humildes. Dios ama tanto la humildad que se hizo tan pequeño como un niño, un bebé, en brazos de la Virgen Santísima. Y finalmente, el misterio de la encarnación es el comienzo de nuestra salvación, pues Jesucristo ha venido al mundo para librarnos del pecado, que es la esclavitud, que es la peor oscuridad, que es la tiniebla. Y por tanto hemos de dejar que esta luz nos ilumine, que esta gracia entre en nosotros, que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas, para que libres del pecado podamos llegar un día a la gloria que nos es prometida, a la eternidad del cielo. Acojamos hoy a este niño que viene, tan dulce, tan amable, tan entrañable, tan inocente. Acojámoslo ahora y, como también dice San Agustín, si lo acogemos ahora, con la fe, con la esperanza, con la caridad, nada tendremos que temer cuando venga con su majestad a juzgar a vivos y muertos, cuando nosotros tengamos que presentarnos un día delante de Él y ser juzgados por nuestras obras. Acojamos a este niño y amémoslo, y entonces desearemos también que Él venga para darnos entrada en la gloria futura. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.